Pancho, el panel se queda aquí en Combinación Clave. Esto me gusta, aquí hay cariño, hay buena onda. Estamos con Claudio Fuentes, director de Ciencias Políticas de la UDP. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, con el abogado Mauricio Daza, con el analista, el académico también Max Quitral. Usted, Pancho Aguiluz, dejó presentada una pregunta. Pancho se fue Sí, porque uno como periodista deportivo lleva como, no sé, un año y medio más o menos hablando de un tema que pocos tratan, digamos, que son los contratos y los arreglines por debajo de la mesa del técnico de la selección nacional, que por muy exitoso que sea, me parece bastante inmoral que haga este tipo de prácticas, pero yo no sé qué tan legales o ilegales son. Uno puede cuestionar la moralidad de las personas muchas veces, pero la legalidad no sé si es tan cuestionable en el caso de los dobles contratos, de dineros depositados en paraísos fiscales, de supuestos tratos de palabra, y digo supuestos porque parece que no eran tan de palabra los tratos. El trato aparece escrito, de hecho 2 días antes o un día antes de que Sergio Jadue se escape de Chile, el contrato de Jorge Sampaoli con las mejoras económicas, lo mismo que el de Sebastián Becachese, su ayudante técnico, que hoy debe ir a pagar una indemnización para poder dejar a la selección chilena y entrenar a la U. ¿Hay ilegalidades de por medio? Y ahí me dirijo directamente al abogado Mauricio Daza. Ahora, bueno, a ver, para poder hacer un diagnóstico de esa naturaleza hay que contar con todos los antecedentes, por lo tanto, de nuevo, después de la hipótesis Dávalo, vamos a pasar a la hipótesis Sampaoli. Don Sampa. Que se entienda así, porque si no, digamos, después vienen los reclamos y la gente, las querellas. Pero esto es básicamente para poder aportar a la discusión de sobremesa de Nochebuena. ¿Ah? Y de cumpleaños. Y de cumpleaños de doña Beatriz, que es el evento más importante del día, obviamente. Obvio. A ver, dicho eso, mira, lo que ocurre es que la ANFP, en contra de lo que mucha gente cree, es una institución privada, no administra dineros públicos. Eso sí, es una corporación sin fines de lucro y se supone que tiene, digamos, ese carácter, y por lo tanto ahí está el Ministerio de Justicia, que tiene que resguardar de que se cumplan sus estatutos y los fines para los cuales ha sido creada, cosa que parece que nunca ha ocurrido. Un trabajo fantástico en los últimos 25 años el Ministerio de Justicia. Claro, pero no es culpa de este gobierno, ¿no? No, por eso digo, en los últimos 25 años. Porque además también la selección chilena y todo ese tema, digamos, es utilizado por el gobierno de turno, pues eso es verdad. El que sea, ¿no? Y digamos que el NFP también utilizó muchas veces políticamente la figura de la selección chilena para que no se metan, digamos. Si ustedes se meten, nos sacan de la FIFA y chao mundial y chao. Y se les viene Pero la selección chilena es un emprendimiento privado, para que se entienda bien claramente. Ahora, dicho eso, obviamente dentro del ámbito de la libertad de contratación, las entidades privadas tienen la posibilidad de contratar con personas naturales y jurídicas libremente. Por lo tanto, de esa perspectiva, acá no habría, digamos, irregularidades. Lo que sí llama la atención son algunas cosas, ¿no? Que se vincula con, por ejemplo, pactar premios por un logro después de que este se concretó. Eso no es muy normal, ¿no? Uno lo que hace es decir, ¿sabes qué? Si uno consigue tal objetivo, vas a ganar tanto, pero lo haces de manera previa. Ahora, Fue posterior, sí. se pactó, digamos. Eso no parece ser una práctica muy normal, pero es legal. Ahora, lo que le corresponde evaluar, o más bien a quienes les corresponde evaluar si es que esto es adecuado o no, es a los dueños de esta institución privada, que entiendo que son los presidentes, ¿no?, de los distintos clubes de fútbol que integran la ANFP. Ahora, respecto de la validez de esto, la verdad es que hay que analizar, principalmente si es que el señor Jadue contaba con facultades para representar y además comprometer el patrimonio de esta entidad privada, que es la ANFP. Y eso depende de sus estatutos y si es que hay una autorización por parte de los presidentes, que son los representantes de los dueños de esta corporación. Respecto del tema de los dineros, porque entiendo, yo no me manejo muy bien el tema, pero entiendo que lo que se habría dicho es, mire, ¿sabe qué? Al señor Sampaoli se le entregaron premios, pero para taparlos esto y tributar menos, se hizo a través del mecanismo de derechos de imagen. ¿Ah? Así fue. Pero no eran, o sea, se ocultó la naturaleza real del contrato para los efectos de poder obtener una rebaja tributaria. Eso es una figura de elusión. Ahora, el sentido y alcance de esa elusión, y si se da concretamente, le corresponde al Servicio de Impuestos Internos, que lo lógico,
conocido esto, ¿no?, es que haga una revisión respecto de este tema, ¿no? Y en caso de que efectivamente se descubra aquello, ver si es que es doloso o culpable, y a partir de eso ver si es que se ocupa una vía administrativa o penal. Pero esto es lo de las platas en el paraíso fiscal y todo eso. Claro, al parecer eso es así. Entonces, son 3 sociedades de las Islas Vírgenes, una nombre de cada integrante del cuerpo técnico, digamos, y las platas iban para allá. claro, entonces eso habría que analizarlo. Ahora, obviamente, esto no parece, digamos, ser lo suficientemente transparente. Ya no estoy hablando de un tema de legalidad, porque acá muchas veces se dice, oye, ¿sabes qué? Esto es en contra de la ética. Está bien, hay que plantearlo así. En una sociedad democrática, donde existen múltiples grupos que tienen una propia visión de la ética y donde distintas visiones de ética deben convivir en forma respetuosa y con garantías mínimas del Estado, el parámetro válido es aquel que se fija por parte del Congreso, ¿no?, que se supone que nos representa, se supone, ¿no?, a partir de la dictación de leyes. Así debe funcionar, ¿no? Por lo tanto, si bien parece, ¿no?, insisto, de que podría ser legal, más allá del problema si es que Jadwe podía obligar a la ANFP en esos términos o no, claro que acá hay un problema, a mi juicio, de carácter ético que es difícil de soslayar. Y la última, muy breve. Sí, porque ya vamos a hablar con el diputado Jaime Pelosi, que está en línea. Diputado, nos está escuchando. Espérenos un segundito para cerrar este tema y vamos con usted. ¿Por qué envían la plata a paraísos fiscales? ¿Cuál es la figura? El nombre, ¿A qué se debe? El nombre lo dice todo, pues. No pagas impuestos. Claro. Básicamente es eso. Ya. Pero ¿no existe evasión tributaria en Chile? No, podría existir una ilusión. La ilusión se sanciona recién con esta reforma tributaria, la cual, por lo demás, en esa norma ni siquiera todavía empieza a regir. Perdona. Esto es a partir del año 2017. Si tú mandas, por ejemplo, que aquí en la radio me dieran bonos millonarios y me los depositaran en un paraíso fiscal, yo ahí no se está violando ninguna regla. Sí. Tú, en el momento que sacas la plata tienes que pagar. Exacto, o sea, habría que ver cómo se hizo exactamente, pero podría ser una figura de ilusión que, es mi opinión, hay otras opiniones en contrario, ojo, en esta materia, no es sancionable, sino hasta que entre en vigencia la norma aprobada en la última reforma tributaria, que sí se refiere a esta materia. Hay otros que dicen que sí era sancionable con anterioridad, pero a mi juicio no. Perfecto, Mauricio. Chiquillos, los invito aquí en el panel a ponerse los fonos porque nos vamos a comunicar con el diputado Jaime Pelosi, diputado que también es panelista nuestro. Él es presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara y por lo tanto también presidente, y salió electo de esa manera, de la comisión que está investigando el caso Milico Gate. Diputado, estamos en el estudio, bueno, con el Pancho Hilo como siempre, pero está también Claudio Fuentes, director de Ciencias Políticas de la UDP. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, lo escuchaba recién, el abogado Mauricio Daza y con el analista Max Quitral. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Beatriz, y feliz cumpleaños, pues me contaron que estaba de cumpleaños. Así es, estoy de cumpleaños, muchas gracias. Oiga, Espero mal después día el regalo para no se cumpleaños, preocupe. o le tocan 2 regalos. 2 tiene que ser, diputado. Así que sí, los quiere traer los 2, no hay ningún problema. El día lunes, pues el día lunes. Diputado Pelosi, a ver, ayer estuvo el general Oviedo, también el ministro de Defensa, a propósito de las citaciones que están haciendo ustedes desde la comisión. El general dijo que no había venido a defender delincuentes y en unas declaraciones que han despertado harto escozor, dijo que el ejército ha sido víctima de un fraude que ha generado un daño importante. ¿Con qué sensación se quedaron ustedes? ¿Se quedó usted en particular después de escuchar al general Oviedo, que es el comandante jefe del ejército, y al ministro de Defensa? Mira, solo un comentario respecto a lo que estaban conversando ustedes recién en el panel. La verdad es que resulta extraño, a lo menos, sentir que finalmente parte del sueldo o remuneración de nuestro entrenador nacional vaya a un paraíso fiscal y después vuelva con una tasa de impuestos bastante más baja que, como usted sabe, podría ser del 8% y no pagar el 35% como hubiera correspondido. Así que la verdad es que yo creo que hay que investigar ese caso. Nosotros vamos a citar con el diputado Tucopel Jiménez al director de Impuestos Internos, precisamente a la Comisión de Deporte, para ver esta situación, porque como usted sabe, no nos hemos podido meter mucho en lo que es ANFP, porque se trata de una entidad privada. Pero a través de estos hechos que sí se vinculan al ámbito público, vamos a investigar eso también porque nos parece de la máxima gravedad y hay que analizarlo. Dicho lo anterior. Sí, perdón, solo para aclarar que el diputado Pelosi también es de la Comisión de Deporte. Ya, dele nomás, diputado. Pero dicho lo anterior, mira, ayer empezamos con la primera sesión de la comisión investigadora que me toca presidir, no por mi calidad de presidente, sino que fui electo por los diputados en forma unánime. Perfecto. Y que pertenecen a esta comisión. Mira, lo primero es que se dio una situación de contexto, o sea, explicaron tanto el ministro de Defensa
como el general Oviedo, por una parte, cómo funciona el sistema de adquisición de material bélico y del mantenimiento del potencial bélico, y después el comandante en jefe explicó cómo se habían producido los hechos que finalmente terminaron en este fraude. Que yo quiero señalar que al principio se hablaba de 100 millones de pesos, pero ya vamos en 6.600 millones de pesos de posible fraude. Entonces, la verdad que estamos frente a un hecho bastante grave. Y a mí lo que queda en duda todavía, y le vamos a preguntar en la próxima sesión al general Oviedo, porque no alcanzamos a terminar con la respuesta a los diputados, precisamente cuáles fueron los controles que se dejaron de cumplir, y a mi juicio, más que eso, explicar por qué no existían muchos controles. El Ejército ha tomado una serie de medidas a partir de estos hechos que van, a mi juicio, en la línea correcta, pero yo quiero saber qué pasó entre el año 2008 al menos, hasta el 2014, que estos controles no existían. Uno muy simple que yo le explicaba a usted, el hecho de las facturas materialmente falsas, es decir, facturas que no tenían autorización de impuestos internos. Esto basta ir a la web del Servicio de Impuestos Internos para descubrir que se trata de facturas que no tenían autorización. Yo no entiendo por qué eso no se hizo. Ahora, diputado Pilowski, y después invito al panel si alguien le quiere hacer preguntas. Y yo me refería a estas declaraciones que hace el general Humberto Oviedo diciendo que el ejército es víctima de este fraude, y por qué despiertan escozor cuando uno conoce que hay una defraudación de tantos millones de pesos. Hablamos de 6.000 millones de pesos, se cree hasta el momento, hablan de 10 millones de dólares, que sería más o menos esa cifra o más, y que hasta el momento de las 5 personas que están formalizadas hay un oficial, y hasta ahora, hasta hace poco, porque creo que hay una más, pero había un oficial y todos los otros eran suboficiales, y uno dice, a ver, esto debería ser mucho más grande, que solamente un grupo pequeñito haya defraudado una cantidad así de plata. Por eso es que a uno le llama la atención que el general diga, mire, somos víctimas, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto ayudó esta víctima, si es que se trata de eso, para una fórmula de sacar plata que era fiscal? Entonces, ¿qué opina usted de esa declaración en específico? Mira, las responsabilidades se dividen en dos fundamentalmente, en 3. Una son las responsabilidades penales, que a la fecha, como usted dice, son 5 los que han sido procesados por la justicia militar, y que esperamos ahora con la incorporación del ministro en visita, que pueda avanzar en otro tipo de funcionarios del ejército. Porque ayer una de las discusiones que se dio precisamente en la comisión fue que la fiscal es una mayor de ejército, la fiscal militar es una mayor de ejército. Entonces se planteó la necesidad de avanzar con el ministro en visita más fuerte, y con más detalle en otro tipo de funcionarios del ejército, porque parece poco creíble que solamente 5 personas hayan participado en este fraude. Yo creo que debería avanzar el ministro en visita en otros nombres, y yo creo que ya han salido algunos de algún punto de vista en los medios de comunicación. Pero junto con eso también hay responsabilidad administrativa. Yo lo que no puedo creer es que los generales que estaban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza, los generales que estaban a cargo de mantenimiento, hayan podido realizar tan mal su trabajo que finalmente no es un hecho de una factura, 2 facturas, que hubo más de 2.300 facturas que finalmente están siendo investigadas. Entonces era una política de defraudación que había un grupo, y yo creo que finalmente hay mucha responsabilidad administrativa de aquellas unidades que no realizaron adecuadamente su trabajo para tener los controles de gestión y los controles en esta materia. Diputado, buen día. ¿Qué ha pasado con este grupo o qué va a pasar con este grupo en lo judicial? Bueno, este grupo está siendo investigado. Están actualmente detenidos 5 funcionarios del ejército, un coronel y 4 suboficiales. Y por lo tanto, deberíamos esperar qué es lo que hace el ministro en visita. Hay 60 días que ha declarado secreta la investigación. Y lo que yo espero es que, junto con nuestra comisión, también el ministro en visita y el Ministerio Público pueda avanzar en nuevos funcionarios del ejército que hayan participado, y también poder procesar y formalizar más bien a todos los funcionarios o de las empresas involucradas. Estamos conversando con el diputado Jaime Pilowski, presidente de la comisión investigadora. Tengo un pequeño retorno.
Yo aviso acá, chiquillo, el diputado siente un poquito de eco, seguramente se le vuelve un poquito la señal para ver si podemos mejorar ese audio, que tiene como un retorno muy fuerte el diputado. Jaime Pilowski es presidente de la comisión que investiga el caso Milico Gate. Diputado, es Claudio Fuentes que le quiere hacer una pregunta. Perfecto. Diputado, yo tenía dos preguntas en realidad. Una vinculado a si ustedes van a investigar eventuales responsabilidades políticas de las autoridades, particularmente en el caso del que era ministro de Defensa, el ministro Burgos, básicamente porque según las primeras indicaciones del DECLINIC, de la investigación del DECLINIC, se señalaba que el ministro Burgos habría estado en antecedente en el 2014 del caso y que no lo habría dado a conocer sino hasta unos meses después. Entonces, ¿qué hay de esa dimensión más política? Y segundo, también a la dimensión de las responsabilidades. ¿Hay o existirían, a su juicio, responsabilidad o se podrían investigar eventuales responsabilidades, llamémosla, de administración política de la fuerza a nivel de generales, no por haber estado involucrado, por recibir una coima, sino que por no haber ejercido su función de controlar y procedimiento interno, etcétera? ¿Hay algún tipo de figura de ese sentido? Porque lo que generalmente sucede en el ámbito civil es que uno dice, oye, hay una responsabilidad política, te tiene que hacer cargo, un ministro sale o debiese salir por lo menos sí. Cuando suceden o se ve afectada la institución que dirige, claro. Y acá como que los generales que eventualmente estaban en ciertos grados, que después ascendieron, pero que no, a lo mejor no están directamente vinculados, no recibieron un cheque, pero podrían tener algún tipo de responsabilidad institucional de falta de no sé cómo se llama jurídicamente, pero básicamente la falta de mando, de control respecto del funcionamiento de este tipo de instituciones. Mira, nosotros en la comisión estamos facultados por la sala para analizar todas las responsabilidades, tanto administrativas como políticas. Y en este sentido, nuestro mandato está establecido del año 2011 en adelante, hasta el 2014, que es donde se produjeron estos hechos. Y por lo tanto vamos a citar e invitar a todos los ministros que estuvieron o son parte de este periodo. Pero agregar un poco más. Y según un informe que me llegó a mí de la Superintendencia de Casinos, estos hechos estarían produciéndose con anticipación al año 2011. ¿Por qué lo señalo? Porque uno de los involucrados, el Cabo Cruz, participó o visitó el Casino Monticello a partir del año 2008. Y el año 2009, es decir, a los 6 meses de su visita, ya tenía una tarjeta Platinum. ¿Qué significa esta tarjeta Platinum? Se le entrega a aquellos clientes que apuestan más de 150 millones al año. Es decir, el Cabo Cruz, el año 2008-2009, había gastado más de 150 millones de pesos en el casino, a lo menos, con un sueldo de 600.000 pesos. Entonces, uno puede presumir que los hechos ilícitos no se producen desde el 2011 para adelante ni el 2010 para adelante, sino que se están produciendo con anterioridad. Exacto. Y en este caso, nuestra fecha que hemos determinado, por lo menos yo particularmente, no es una decisión de la comisión, pero yo particularmente a través de los documentos que poseo, que desde el año 2008 se estaría produciendo este tipo de ilícitos. Y respecto a la pregunta en concreto, nosotros vamos a investigar absolutamente todo. Vamos a investigar la función y la acción de cada uno de los ministros de Estado que participó como ministro de Defensa durante este periodo, pero también y fundamentalmente respecto a la responsabilidad administrativa de aquellos generales que estuvieron a cargo de estas unidades que finalmente tenían cero control a mi juicio. Hay errores, a mi juicio, inexcusables en materia de control, y eso es lo que queremos investigar. Diputado Jorge Ramírez, más allá del escándalo y de la contingencia, ¿cuáles visualiza ustedes cómo serían los desafíos legislativos en materia de hacer de las Fuerzas Armadas instituciones más abiertas? Por otra parte, que en el fondo el prestigio de estas se juegue no bajo un paradigma de seguridad nacional, sino que de apertura hacia la sociedad civil. Por otra parte, de abrir las lógicas operacionales en términos de la transparencia. ¿Qué está pasando con la ley reservada del cobre? ¿Cómo ve usted la agenda más allá obviamente, a partir de este escándalo,
se abre todo este escándalo, o sea, se abre toda esta veta, pero en el fondo, ¿cómo pretenden administrar este desafío que dice relación con el carácter de las Fuerzas Armadas y de cómo el poder civil en el fondo tiene que estar controlándolas permanentemente? Mira, dos cosas. Uno, nuestra comisión tiene por objeto establecer lo hecho, los montos y, como hemos dicho, la falta de control que existió y la responsabilidad administrativa y política. Pero la verdad es que si nosotros solamente termináramos eso, yo creo que sería un trabajo trunco. Lo que creo que tenemos que hacer como propuesta, y eso voy a proponer en su momento, nosotros tenemos 120 días para esta investigación, es establecer un nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas, un nuevo sistema de financiamiento. Mira, un sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas requiere, a mi juicio, 3 elementos. 1, estabilidad. 2, que permita la planificación a largo plazo. Y 3, el elemento fundamental que el día no existe, a mi juicio, los sistemas de control adecuados, que son Contraloría General de la República, por un lado, y las comisiones de defensa, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Hoy día el sistema tiene 2 formas de financiamiento. Una presupuestaria, que alcanza alrededor de $2.200 millones, y otros 700, 800 millones de dólares que van por la ley reservada. Y la ley reservada se puede invertir en material bélico, pero también un bolsillo payaso, a mi juicio, que se llama mantenimiento del potencial bélico. Y ahí es donde se produce la mayor cantidad de posibles fraudes en este caso. Porque en el mantenimiento del potencial bélico se mete un sinnúmero de compras que la verdad que tienen poco de estratégica, y usted cuando vea cómo avanza esta comisión investigadora se va a dar cuenta que las empresas precisamente que participan de este fraude no se tratan de empresas muy estratégicas, sino que fundamentalmente de pequeños talleres que se coludieron finalmente con funcionarios del ejército para defraudar. Sí, diputado. Mauricio Daza le quiere hacer una pregunta a diputado Vilosky. Habla Mauricio Daza, diputado. Buenos días. Buenos días. Pregunta bien específica. Usted, su posición personal, ¿usted cree esta versión de que el ejército es víctima finalmente de estos hechos tal como se ha señalado en la comisión? Lo segundo, ¿cuál es su postura respecto de la ley reservada del cobre en concreto? ¿Usted cree de que hay que derogarla, modificarla o mantenerla bajo otros estándares de control? Y finalmente, ¿qué es lo que usted espera con las comisiones investigadoras? Porque usted estará consciente de que existe la justificada opinión en la comunidad en cuanto a que estas comisiones investigadoras finalmente llegan a nada, no hay medidas concretas que surjan de las mismas y finalmente es un ejercicio que suele ser bastante inútil. Entonces, de esa perspectiva, me gustaría saber esos 3 ámbitos respecto de lo que le acabo de señalar. Sí, yo respecto a la última, la verdad es que las comisiones investigadoras, desde el punto de vista de su legitimidad hacia la comunidad, tiene, como usted dice, bastante reparo. Se trata más bien muchas veces de apuestas comunicacionales respecto a un determinado caso. Yo la verdad es que me sentiría muy defraudado si finalmente terminamos solo una apuesta comunicacional sin propuestas concretas de cambio. Y por lo tanto, yo soy diputado nuevo, no soy muy nuevo yo, pero diputado nuevo, y tengo la esperanza de poder utilizar adecuadamente esta institución de las comisiones investigadoras para poder no solamente investigar, sino que también hacer propuestas concretas, que yo creo que es la función principal. Mira, nosotros no podemos hacer un trabajo tan detallado como lo puede hacer un ministro en visita que está dedicado a este tema completamente y que tiene más tiempo para poder desarrollarlo, más facultades para poder desarrollarlo. Nosotros, por ejemplo, respecto a los generales que ya no son parte del ejército y los ministros que no son parte del ministerio, solamente los podemos invitar. Entonces, finalmente aquí vamos a tener una investigación, pero fundamentalmente también propuestas concretas. Y vuelvo a la segunda pregunta suya. ¿Qué pasa con la ley reservada del cobre? Yo creo que están dadas las condiciones para derogar esta ley y establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que establezca los 3 requisitos que le planteé al principio: estabilidad, planificación y control adecuado. Hoy día existe un proyecto que fue aprobado en la legislatura anterior y que está actualmente en el Senado, que deroga precisamente la ley reservada del cobre y establece un nuevo sistema de financiamiento. Yo creo que hay que avanzar en ese proyecto. Tiene algunos puntos relativos a los pisos
y al tema plurianual, que sé que complica el Ministerio de Hacienda, pero es necesario acelerar esa discusión y llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Mira, la política de defensa es una política de Estado, y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo que establezca un nuevo sistema de financiamiento democrático, coherente con las políticas públicas, y que permita también tener una fuerza disuasiva adecuada para poder hacer frente a la defensa nacional. Y respecto a la primera pregunta, mira, es una discusión baladí si es víctima del ejército, si no es víctima. Yo creo que más bien aquí lo que hay que determinar es por qué durante tanto tiempo, a lo menos 6 años, un grupo de funcionarios del ejército se colude y se permite este fraude con básicos controles que no se realizaban. Mira, te insisto en un tema que a mí me llama la atención. Usted recordará el caso Publicam con el senador Girard del año 2006, cuando se presentaron facturas falsas de esta empresa dentro de las rendiciones de cuentas. A partir de ahí, del año 2006, todos los organismos públicos empezaron a hacer esta revisión de facturas al interior de los procesos administrativos. Yo no entiendo cómo en el ejército, con tantos recursos de la ley reservada, este control no se hacía. ¿Y sabe por qué no se hacía? Porque Internet era demasiado lento. Entonces, la verdad es que Esa es la explicación yo creo formal, que aquí, ¿En serio? junto con los responsables administrativos, junto con los responsables penales, hay responsables administrativos que dejaron de hacer un trabajo que era básico para el control de tantos recursos. Diputado Pilosky, le quiero pedir un favor, si nos puede esperar, tenemos que hacer un corte, es muy breve, porque Max Quitral quiere hacerle otra pregunta. Tengo que aprovechar de despedir a 2 de los panelistas, no porque lo hayan hecho mal, ni porque no los queramos, no. Lo que pasa es que se tienen que ir para cumplir otras funciones, además que este es un día rápido. Claudio Fuentes, Jorge Ramírez, muchas gracias. Y Lo feliz, espero en línea. Y si no nos espera, diputado, no hay café el lunes. Oye, feliz Navidad, Claudio. Repartimos café para otros lados. Chiquillos, pásenlo muy bien, Claudio, Igualmente, Jorge. feliz Navidad a todos. Feliz Feliz Navidad. Navidad, Nos chicos. volvemos a ver la próxima semana en el Año último nuevo. día del año y todo, así que Balance. ahí hacemos la lectura del año, Balance totalmente. del año. Que les vaya muy bien. Nosotros seguimos en el estudio con Max Quitral, con Mauricio Daza y con el diputado Jaime Pilosky, que nos espera gentilmente en línea. Hacemos una pausa y volvemos.